Amigos, nos encontramos en la antigua estación de ferrocarril aquí en Tampico, Tamaulipas, y ahorita vamos a entrar para conocer cómo era por dentro esta estación y un poquito de la historia. Espero que les guste, que nos acompañen y nos vamos a enterar de cosas muy interesantes. Esta es la antigua estación de ferrocarriles que fue construido en los años de 1934 y se terminó de construir en 1936. Toda la instalación de esta estación de ferrocarriles es original. Después de que ocurrió el gran desastre del 55, que es la inundación de Tampico, el edificio se ha mantenido. El nivel del agua donde llegó la inundación fue allá arriba, que fue en la fecha de la inundación, 5 de octubre del 55. Aquí se encontraban que son las taquillas fijas donde las personas venían a comprar los boletos para viajar, que son los trenes de pasajeros. Primera clase, segunda clase y tercera clase. Si la gente no podía comprar, ya sea por la fila que se hacía en la gran estación que había aquí adentro, la gente buscaba que era una boletera ambulante o una taquilla de boletos ambulantes para comprar los boletos. ¿Qué es este objeto? Esto lo ponían afuera de la estación para que la gente comprara los boletos afuera de la estación y para evitar la fila que se hacían adentro de las instalaciones de la antigua estación. El edificio tiene un estilo neocolonial, por parte de las ventanas tiene un estilo árabe, tiene unos bonitos adornos que son unas talaveras traídas de Puebla, ya sea alrededor adentro de la estación y en la parte de arriba. Aquí se encontraban que eran los andenes, que son los estacionamientos de los trenes. Solo habían 3 corridas, para Monterrey, que tardaban 12 horas, para San Luis, que tardaban 12 horas, pero cobraban 20 pesos aquellos años. También se encontraba que era el andén que viajaba para Magosal. Magosal es el municipio del estado de Veracruz, que tardaban entre unas 3 o 4 horas en llegar a su destino y cobraban más o menos como unos 6 a 10 pesos para llegar a su destino. Y algo interesante de Magosal es de que tiene ese nombre por una historia de amor. Había una vez un maquinista que tenía una novia que se llamaba Margarita, y a las margaritas de cariño le llaman Mago, y cada vez que pasaba por allá el novio le gritaba a la novia: ¡Mago, sal! Y Mago Sal salía y se despedía del novio, y por eso Mago Sal tiene ese nombre. El amarillo es un carro campamento donde antiguamente la familia ahí vivía junto con el trabajador, y el azul es un vagón de primera clase, que es un pullman que salía de noche de las estaciones. Al fondo donde se encuentra, que es la Casa Blanca, hasta el fondo es la única colonia de Tampico que sigue viviendo familia ferrocarrilera allá, y esa área de ahí le llaman patios. Las tortas de la barda se inician en la barda de ferrocarriles. Tiene el nombre de torta de la barda porque se encuentra en la barda de ferrocarriles. Y el señor que le dio permiso para que se colocaran los puestos de la torta de la barda en la barda de ferrocarriles fue el señor Jorge Escamilla Mora, que tenía el puesto de oficial mayor. El señor Jorge Escamilla Mora es mi papá. ¿De verdad? ¿En serio? Es mi papá. ¡Órale! Mi nombre es Aldo Enrique Escamilla González, hijo del señor Jorge Escamilla Mora, que fue el señor que dio permiso para que las tortas de la barda se colocaran ahí en los años 80. La torta de la barda ya existía, pero no tenían un lugar fijo, y fue él que dio el lugar ahí. Bueno, le damos muchas gracias a nuestro amigo Aldo Enrique, que nos dio el recorrido aquí por donde era la estación de ferrocarril. Y bueno, nos despedimos y gracias por ver el video. Adiós. Espero que les vaya bien. Invita a nuestros amigos para que vengan a... Claro que sí, aquí a mí me pueden encontrar los fines de semana a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, domingo, sábado y domingo. También está abierto de lunes a domingo de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero a mí no me van a encontrar. Si quieren visitar, necesitan un guía de la aduana para poder entrar aquí, porque todavía es área federal, nada más por seguridad. Ok, gracias. Bueno, Por nada. muchas gracias por el recorrido. Por nada, que le vaya bien. Bye. Gracias, bye.